Que las influencias planetarias nos afectan a nivel social, colectivo y personal, de eso no hay ninguna duda. En el caso de las influencias que nos afectan a nivel social y colectivo, tomamos en consideración las cartas astrológicas para las repúblicas. En este caso, cuando algún país o alguna nación está atravesando por una crisis sin precedentes, como es el caso de Perú ahora, ha iniciado una crisis sin precedentes, sobre todo una crisis política que detona gracias a la sumatoria de malas acciones políticas que se han hecho durante los últimos años, y pues nos arribamos a los 200 años de la independencia de Perú con una crisis política donde aún no se define quién va a ser el próximo gobernante de la nación. Cuando esto ocurre, pues también entran en participación astrólogos, videntes, entregamos pronósticos determinados. Yo en días pasados realicé una serie de análisis astrológicos donde hablo de la situación del Perú, y fue lo mismo que hice hace algunos años atrás, cuando aún era muy joven, cuando inició la crisis en Venezuela. Evidentemente estamos hablando de dos culturas diferentes, de dos situaciones diferentes, de dos sociedades diferentes, porque aun cuando los sistemas políticos sean los mismos, cada sistema político se va a adecuar a las circunstancias determinadas por las cuales está atravesando el país en cuestión, y se va a adaptar evidentemente a la cultura y a los patrones, en este caso sociales, que gobiernan a un gentilicio determinado. En ese tiempo también realicé algunos análisis astrológicos, no únicamente yo, numerosos astrólogos, pero sucedió algo bien significativo, y fue que la carta natal de Venezuela, de la República de Venezuela, se popularizó en las manos de un astrólogo español. Este astrólogo español hizo una rectificación horaria, que se realiza cuando generalmente nosotros no tenemos una hora de nacimiento, y dio con la carta de Venezuela un ascendente Libra. Evidentemente esto parecía muy efectivo, siendo que pues Venezuela, por ejemplo, es conocida por los certámenes de belleza donde han ganado muchas mujeres venezolanas, y ello ha logrado de que Venezuela se lleve el título de las mujeres más hermosas del planeta. Pero sin embargo, pues no es ese el único indicador en una carta natal para nosotros determinar un signo ascendente. Luego, cuando yo hice la investigación y me voy al acta de la independencia de la República, encuentro que la independencia se declaró a las 3 de la tarde. Aquí automáticamente cambia del ascendente Libra al ascendente Escorpio. Si inicio esta conversación hablando acerca de la carta de nacimiento de Venezuela, pues precisamente se debe al hecho de que nosotros, a través de las propias vivencias que tenemos, podemos ver cómo se manifiesta un ascendente Libra y un ascendente Escorpio. Lo más directo que encontramos, considerando que en efecto la carta de nacimiento de la República es a las 3 de la tarde y que el ascendente es Escorpio, lo más relevante que hemos visto en estos últimos años de la crisis por la cual ha pasado Venezuela, que ya no es una crisis de un país, ya es una crisis continental, porque no únicamente ha afectado a la gente de un país, sino que está afectando a otros países. Algo bien significativo es el caos, que representa precisamente el signo de Escorpio, son las crisis que representa precisamente el signo de Escorpio, y son los choques culturales. Si nosotros nos ubicamos en los tres signos que van seguidos, esos tres, Libra, Escorpio y Sagitario, nos vamos a encontrar que las relaciones con otra cultura, con otras sociedades, con una pareja, con otras personas que tienen costumbres diferentes, que tienen un tipo de vida diferente a nosotros, eso nos va a generar a nosotros un caos. Sagitario vendría a ser esas otras culturas que nosotros visitamos, esas otras culturas donde nosotros estamos. Hoy por hoy, pues se habla mucho de lo que son los choques culturales, porque evidentemente en esta era de la globalización también existen las grandes posibilidades de que se unan parejas que son de culturas diferentes, de sociedades diferentes, y que hagan pareja. Nosotros entramos a los canales de YouTube y vamos a encontrar muchas personas latinas que están casadas con europeos, o que están casadas con personas
personas de otras latitudes donde difieren en cultura, en sociedad, en costumbres, en una cantidad de cosas, y pues al principio lo que prima es el amor, pero luego nos damos cuenta que el choque cultural va a crear una fractura generalmente en las relaciones. Y eso es lo que hemos visto nosotros con la migración venezolana. Ha habido un choque cultural. Cuando nos ubicamos en Perú, en Colombia, en Chile, en España, en los Estados Unidos, vemos un choque cultural. ¿Por qué razón? Porque el venezolano, que en un inicio, debido a la crisis, víctima de la crisis, consideró que su país estaba en el caos, que estaba en lo peor, hoy por hoy considera que todos los demás países donde fueron recibidos son lo peor y que Venezuela es el mejor país del mundo. Ha surgido el orgullo nacional, y eso es muy bonito siempre y cuando nosotros ese orgullo nacional, ese patriotismo no nos lleve a golpear a otras culturas. Entonces se ha dado lo que en muchas oportunidades se llama choque cultural, y eso tiene mucho que ver con Escorpio.